Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bueno, una vez más tenemos audio, una vez más tenemos esta chance de repasar lo que vimos en la célula y así sacar la reflexión de los días martes y llevarla al resto de los días de la semana. Recuerden que la idea de este audio es que sirva como un repaso sobre aquellas cuestiones que quizás les haya parecido interesante o que haya generado alguna pregunta y en ese repaso dar la posibilidad de seguir charlando en el grupo durante la semana. Así que espero que puedan encontrar un día para poder escucharlo tranquilos. Yo creo que con media hora es suficiente como para poder también encontrarse con la palabra y con la reflexión de una forma más individual, más íntima. Así que prepárense un termo de mate o lo que prefieran tomar y tengan la Biblia abierta y dispuesta para poder ir a aquellos pasajes que quizás la reflexión los haga desembocar. Así que sin más, vayamos al versículo de esta semana, que está en Primera de Pedro 5:10 y dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta reflexión se llama Perfeccionados por gracia, porque es la forma en la que Dios trata con nosotros, y este pasaje nos da la idea de un proceso, y a ese proceso yo le puse de nombre el camino hacia el propósito. Por eso, para desarrollar la reflexión, vamos a pasar por tres puntos que vendrían a ser tres momentos de este camino rumbo hacia el propósito. El primero es el llamado, el segundo es el padecimiento y el tercero es la llegada al propósito. Si se fijan en el documento, en el versículo, yo remarqué en negrita algunas palabras porque la idea es ver cómo estos conceptos se van acomodando y estructurando en estos tres puntos. Este versículo fue escrito por Silvano, que era un colaborador de Pedro, en el que Pedro le habla a una comunidad de iglesias que estaban situadas en Asia Menor y que se estaban desarrollando en un contexto de hostigamiento y de persecución. Todo el libro de Pedro tiene esta esencia de esperanza por sobre las pruebas. Y para ver ilustrado esto de las pruebas y el padecimiento, vayamos a la vida de José. La historia de José la vamos a encontrar en Génesis capítulo 37. A partir de ahí nos empiezan a contar quién era este joven de 17 años, que era el preferido de su papá, pero no de sus hermanos. Es una historia conocidísima, y tal vez una lectura rápida de esta historia nos hace pensar que se trata sobre cómo la vida de alguien puede cambiar de un minuto para el otro o cómo alguien con potencial sufre, pero al leerla detenidamente nos vamos a encontrar con la forma en la que se sobrevive a los procesos, la forma en la que uno debería transitar estos tiempos de padecimiento. El primer punto es el llamado y es hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Este llamado siempre se presenta como una ruptura en la cotidianeidad y a veces puede ser directo, pero a veces se viste de situaciones difíciles. Nosotros vamos a analizar la segunda forma. Y es importante entender de que a veces los llamados vienen en estas situaciones difíciles porque son las situaciones difíciles las que contienen el ADN de lo que va a ser nuestro propósito. Si no, no existirían los testimonios que bendicen la vida de los demás, por ejemplo. En el caso de José, todo empieza cuando él tiene dos sueños. En uno de ellos, él sueña que estaba junto con sus hermanos haciendo manojos de grano y sueña que el suyo crece derecho por sobre el de sus hermanos, mientras que el de ellos crece torcidos. Obviamente que a sus hermanos esto no les cayó para nada bien. Después, el segundo sueño, él ve cómo el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él, lo que vendría a simbolizar a su familia. Y para este punto los hermanos de José ya estaban medio podridos de él. Por eso cierto día su papá le pide que vaya a ver cómo estaban las ovejas y cómo estaban sus hermanos. Así que José va rumbo a Siquem y cuando llega se da cuenta que sus hermanos no están, sino que están en otra tierra llamada Dotán, que es un par de kilómetros más lejos de donde se supone que deberían estar. Los hermanos lo ven a lo lejos y dicen, bueno, miren, ahí viene el soñador, o ahí viene el señorito sueño, y conspiran para matarlo.
Luego de eso lo tiran a una cisterna para después terminar vendiéndolo a un grupo de mercaderes que pasaban llevando mercadería rumbo a Egipto. Y la coartada que se les ocurrió fue decirle a su padre que una bestia lo había atacado y le llevaron su túnica que le habían regalado de muchos colores, toda manchada de sangre. Obviamente el padre se puso muy mal, mientras que su hijo preferido estaba siendo llevado a una tierra extranjera como esclavo. Ahora, suena difícil pensar que en medio de las situaciones difíciles vamos a encontrar la voz de Dios llamándonos hacia nuestro propósito. Pero lo cierto es que justamente en este punto es cuando se empiezan a mover esas piezas para que todo se encamine y de esa forma ser perfeccionados por Él. Yo quiero remarcar que el versículo nos habla del llamado, nos habla del padecimiento, nos habla del resultado de ese padecimiento, pero también nos da una cualidad del que nos llama, y es el Dios de toda gracia, lo cual implica que no hay una persona que se pueda quedar afuera de vivir una vida con propósito. El punto está en que, además de estar dispuestos a cumplir con ese propósito, estemos atentos a escuchar la voz de Dios llamándonos, porque siempre hay un quién irá para un M aquí. Y después aparece el punto número 2, el padecimiento. Y yo no sé si alguna vez se preguntaron, pero es importante saber el por qué padecemos. Quizás una respuesta típica sería, bueno, porque es la prueba de la fe lo que produce paciencia. Para poder responder a esa pregunta tenemos que reconocer muy bien cuáles son nuestros puntos de partida, porque esos puntos de partida son los que terminan afectando nuestra búsqueda de respuesta. Por ejemplo, no es lo mismo encarar un tiempo difícil pensando que todo tiene solución. Si partimos de esa base, vamos a estar atados a la ansiedad de poder encontrar esa solución. Por eso les propongo que no pensemos que todo tiene solución, sino que recordemos que todo tiene su tiempo, porque no vamos a poder escapar a los momentos difíciles. Ahora, como todo tiene su tiempo, todo tiempo tiene su gestión. La historia de José nos va a enseñar cómo es que se gestionan estos tiempos difíciles. Cuando José llega a Egipto es vendido a Potifar, que era el jefe de la Guardia Real, y rápidamente cae en gracia por su buen desempeño en el trabajo y por sus habilidades en la administración. Y he aquí el detalle. En el capítulo 39, versículos 2 y 3, la Biblia nos aclara diciendo, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Lo que sigue es historia conocida. La esposa de Potifar lo seduce e intenta que se acueste con ella. Él no quiere, forcejean, ella se queda con un pedazo de su ropa y después lo acusa de haberla querido violar. José no cede ante esa presión porque él decide ser fiel a su amo y a Dios, pero de todas formas él termina en la cárcel. Una vez en la cárcel, él vuelve a caer en gracia, esta vez para con el jefe de la cárcel, por su habilidad en la gestión y por su efectividad. Y en el versículo 21, la Biblia nos vuelve a aclarar diciendo, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y acá vemos un patrón en las situaciones que está viviendo José. Y es que él tenía presencia de Dios. Y por eso, aunque sea difícil, lo que tenemos que hacer en los momentos de padecimiento es buscar de Dios en vez de buscar soluciones. Buscar de Dios es entender el rol de Cristo, es en medio de nuestros problemas sentarlo a Jesús enfrente para ver qué es lo que tiene para decirnos. Y yo creo que sin importar la situación que estemos viviendo, va a haber una enseñanza, una acción o la experiencia de un hermano que nos lleva al ministerio de Jesús. Y ahí nos damos cuenta de que el padecimiento siempre va a ser encauzado porque algo significa, siempre hay un propósito detrás. El tema es que aunque sea difícil, no nos quedemos con una actitud pasiva frente a estos temas. Por más de que digamos, bueno, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, o todo un cristiano le ayuda para bien, y muchas veces detrás de esas frases lo único que hay es inactividad e inacción. Y aunque sea difícil, aunque nos cueste todo, lo mejor que podemos hacer es buscar de Dios. Y ahí encontramos a Dios en medio de la tormenta. Cuando entendemos eso,
encontramos madurez. Y así llegamos al punto 3, la llegada al propósito. Una vez estando en la cárcel, José conoce al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, los cuales tienen dos sueños que José interpreta, en el que uno iba a morir dentro de 3 días y el otro dentro de 3 días iba a ser liberado. Al cumplirse el tiempo, esto pasó y José le dice al jefe de los coperos que no se olvide de él. Pasaron 2 años más y el faraón tiene un sueño que le quita la paz, manda a llamar a todos los magos y a todos los sabios del pueblo para que le digan qué es lo que significa y nadie podía encontrar el significado. Hasta que el jefe de los coperos se acuerda que en prisión conoció a alguien que podía interpretar sueños, así que lo recomienda a José. Y entonces el faraón lo manda a llamar y le cuenta que soñó 2 sueños. En uno de ellos veía 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comían a las gordas. En el segundo vio 7 espigas que eran lindas y 7 espigas que estaban abatidas por el viento, y las 7 espigas feas se comían a las 7 espigas lindas. Entonces José interpreta que esto significa que van a venir 7 años de prosperidad, seguidos de 7 años de escasez, con lo cual le recomienda al faraón levantar gobernadores para poder administrar la riqueza que iba a venir primero y de esa forma poder ser previsores y guardar para el tiempo de escasez. Y ahí, una vez más, vemos cómo se cumple el patrón, porque en el capítulo 31, versículo 38, vemos que el faraón se pregunta: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, ¿saben cómo se gestionan los tiempos de padecimiento que después nos llevan a un propósito? Con fidelidad y con presencia. La historia de José nunca se trató del sufrimiento de alguien con potencial, ni de cómo la vida puede cambiar de un segundo para el otro, sino de que cómo en los tiempos difíciles lo que te asegura el viaje hacia el propósito es la fidelidad y la presencia de Dios. Entonces, a modo de conclusión, desde que decidimos tener una relación con Dios, tenemos un propósito. Y ese propósito, lejos de Hollywood y de grandes obras, es poder llegar a ser esa versión de nosotros mejorada que dé por gracia lo que recibe por gracia al mantener en funcionamiento esa relación con Dios. Y si hablamos de gracia, el que nos llamó por gracia también nos perfecciona por gracia. Por eso, lejos de pintar el maravilloso mundo de Disney, vamos a tener aflicciones. Y el cristiano maduro sabe que no puede evitar los tiempos difíciles, pero sí sabe cómo se gestionan. O sea, básicamente, si sabemos que va a haber tormentas, entonces encarguémonos de que el maestro esté en la barca. Esa búsqueda es la que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Esa versión de nosotros, esa versión mejorada, está detrás de los procesos. Y por eso tenemos que atravesarlos sabiendo quién nos llamó, en quién nos llamó, y que esto es para todos, que no hay nadie que esté lo suficientemente roto, sucio o enfermo como para quedarse afuera de los propósitos de Dios. Y aún en esto que nos está pasando ahora, Dios se va a glorificar. Nosotros no sabemos a cuántas vidas vamos a bendecir después de haber pasado esto. Tengan en cuenta de que José pudo salvar a toda una nación del hambre, e incluso a los pueblos de alrededor y también a aquellos hermanos que le habían hecho tanto mal. Por eso es que tenemos que presentar pelea buscando de Dios y siendo llenos de su presencia en medio del proceso. Porque al final del día vamos a terminar siendo bendecidos para bendecir. Hay un montón de personas que van a ser impactadas a través de nuestro testimonio. Personas en el trabajo, personas en la universidad, en nuestro día a día. Eso es un propósito. Si no, no tiene sentido ser perfeccionados para nosotros mismos. Y aunque cueste, y aunque nos quieran hacer creer de que esto no es para nosotros y que no vale la pena, hay que volver a intentarlo. E intentarlo cuantas veces sean necesarias. Porque así como dijo el obispo, esto no vale la pena, vale la gloria.